Nuevamente, sobre el decreto que firmó Trump para designar a los cárteles como organizaciones terroristas, Claudia Sheinbaum pidió mantener la calma y se ha comprometido a buscar un acuerdo con el país vecino. Los carteles declarados como organizaciones terroristas, nosotros vamos a actuar en defensa de nuestra soberanía y a buscar la coordinación y la colaboración. Y ellos, en todo caso, actúan en el marco de su soberanía en su territorio. Y el quinto, con relación al tratado comercial, lo que están diciendo es que continúe el tratado comercial y que hay un proceso de revisión que está establecido en el propio tratado para su revisión en el 2026 y que en todo caso el secretario de Comercio establecerá medidas en caso de no haber acuerdo con relación a temas como el fentanilo o algunos otros temas de seguridad. Entonces es importante poner calma y leer los decretos como tal para poder hacer una interpretación. Y que sepan que la Presidenta de la República siempre va a defender a México. Bueno, sobre esta declaratoria vamos a platicar con Jorge Fernández Menéndez, periodista, analista político, especialista en temas de seguridad y narcotráfico. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todo auditorio. Jorge, ¿cómo debemos entender esta declaración y este decreto ya firmado por el presidente de los Estados Unidos? ¿Cuál es el impacto para México ante algunos señalamientos de que pues nada más son dichos? Mira, yo creo que decir que son dichos o que simplemente es algo muy similar a lo que ocurrió en la anterior administración de Trump es tomarlo con demasiada superficialidad. Por supuesto que no son dichos, por supuesto que es parte de un programa de gobierno, de lo que fue una campaña electoral con un Donald Trump, yo creo que bastante diferente de lo que fue en el anterior periodo de 2017 a 2023, que terminó en 2023, perdón, y que en muchos sentidos tiene un equipo muy diferente también, con una visión mucho más clara de lo que quiere. El hecho de que no se pueda reelegir Donald Trump para un nuevo periodo también lo lleva a tener posiciones mucho más terminantes en estos 4 años, sobre todo en los 2 primeros años de su gobierno antes que haya elecciones intermedias. En el tema de los grupos, de los cárteles como grupos terroristas, la calificación de no es, como se ha dicho, un sinónimo de una intervención militar en México o de que eso va a intervenir los sistemas financieros o las remesas, pero sí le otorga al gobierno de los Estados Unidos muchos instrumentos para poder intervenir directa o indirectamente en México. Lo que decía hoy la presidenta Sheinbaum de que bueno, que ellos se encarguen allá de sus temas y nosotros aquí, es una visión muy simplista. No es así, como no es así tampoco el tema del narcotráfico. No es que hay unas organizaciones que actúan en Estados Unidos y otras que actúan en México. Son organizaciones globales, incluso así lo dijo con mucha claridad Marco Rubio en su audiencia de ratificación, y desde ese punto se debe entender la colaboración, de establecer no solamente mecanismos de colaboración, sino una estrategia común para poder atender el problema, como lo han hecho otros países que han tenido la misma situación, desde Colombia hasta Irlanda, Francia, Italia, Grecia y muchas otras naciones. Jorge, se ha mencionado este encuentro con Marco Rubio, se ha mencionado el tema de la colaboración antes de que el presidente declarara ya estos cárteles como organizaciones terroristas. Se había mencionado por parte de Rubio de un margen de diálogo, de un margen de colaboración. ¿Crees esto todavía viable? Sí, por supuesto. Es más, la declaración de organización terrorista es lo que otorga el marco de negociación. A ver, el ejemplo más cercano que tenemos es Colombia. Colombia tuvo 3 organizaciones declaradas terroristas, el ELN, la FARC y las Autodefensas Unidas, las 2 primeras organizaciones guerrilleras, la tercera una organización antiguerrillera, vamos a llamarlo así, un grupo paramilitar, pero las 3 involucradas de lleno en el narcotráfico también.
El ELN sigue siendo calificado como una organización terrorista, y el gobierno de Colombia lo que hizo, ahora Gustavo Petro se ha alejado un poco de eso, o bastante de eso, pero el gobierno de Colombia lo que hizo fue establecer una estrategia común con Estados Unidos para combatir esos grupos, asumiendo que nosotros somos víctimas de esos grupos. No, se habla mucho de la soberanía y demás, y no hay nada que viole más la soberanía que tener el 35% del territorio nacional controlado por grupos criminales, o tener 84, 85 asesinatos diarios provocados por el crimen organizado, o tener mecanismos de extorsión que se extienden a todo el país. Ese creo que es la mayor violación que tenemos a la soberanía nacional en estos momentos, o tener desprotegida a buena parte de nuestra frontera sur. Eso es proteger la soberanía. Entonces, yo no me preocuparía tanto por las declaraciones de Trump, sino por ¿qué nos ha llevado a eso? Nos ha llevado a eso muchos años, sí, muchos años de estrategias fracasadas, pero sobre todo los últimos 6 años, que en términos de seguridad y en términos de control de la frontera fueron un desastre. Oye, cuando Trump dice y le preguntan ayer que firman los decretos si podría enviar a elementos del ejército, y él dice que sí, ¿con qué nos debemos quedar, Jorge, los mexicanos? ¿Sí podría en caso determinado? Tú nos dices, eso no es lo elemental, hay muchas otras cosas, pero sí se podría. Mira, no es en automático, no es que Trump da una orden y van a llegar tropas a México. No creo que esa sea la intención tampoco, no está planteado. Hay, sí, en el primer periodo de Trump hay una anécdota que han contado distintos testigos, de que Trump preguntó al Estado Mayor Conjunto si podía haber un ataque con drones o algo así contra laboratorios de la droga en México, y le dijeron que no. Podría llegar a verlo, en un caso límite podría llegar a ocurrir, le da esa autorización a Estados Unidos, pero no nos están considerando como organizaciones terroristas a estos grupos, a uno de Venezuela, a uno de la Mara Salvatrucha, pero no están considerando al gobierno mexicano, por lo menos no ahora, en estos como están las cosas, como un gobierno patrocinador del terrorismo, como ocurre con en otros lugares, en Medio Oriente o en África. Entonces, yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer es explotar la situación, incluso hasta para establecer en ese contexto una buena negociación para frenar el tráfico de armas a México. Hay que ver el tema como un tema regional y un tema global. Hay que trabajarlo desde ese punto. Y el propio Trump, ayer, cuando habla de los aranceles, dice que el tema de los aranceles se impondrá a partir de lo que se discuta con México y con Canadá sobre el tema del tráfico de fentanilo y del tráfico de migrantes. Muy bien, pues Jorge, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. No, muy buenas tardes, es un placer estar contigo, con todo tu auditorio. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Bueno, y la llamada deportación masiva tendría un costo aproximado de $300,000 millones, y vamos a conocer más detalles, quiénes hacen las estimaciones. Vamos a ver.